Buenas tardes, pues continuamos con nuestra ronda de entrevistas a ejecutivos y expertos en materia de RP en España. En esta ocasión tenemos con nosotros a Javier López, que es director general de Seres España. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Seres, como ahora nos explicará Javier, es una compañía especializada en materia de factura electrónica con capital francés. Javier, nos gustaría saber, y como primera pregunta, nos gustaría saber exactamente qué hace Seres. Bueno, pues Seres es un partner tecnológico en soluciones avanzadas de comunicación entre empresas. ¿Qué quiere decir? Pues que proporcionamos a nuestros clientes ayuda, soluciones, software para que puedan intercambiar documentos electrónicos con sus socios y partners tecnológicos, sus proveedores, sus clientes o su red de distribución de ventas. ¿Podríamos decir que Seres es especialista en factura electrónica o porque parece que no os definís exactamente así? Seres es una empresa especializada en proporcionar, como he dicho antes, soluciones para intercambio de documentos electrónicos. Uno de ellos, y quizá el que está teniendo en estas últimas fechas más auge, es el documento de factura electrónica, puesto que así lo permite la normativa, pero es uno más de la actividad que venimos prestando ya desde hace 16 años. En cualquier forma, fundamentalmente, a mí me gustaría centrarme en lo que es la parte de factura electrónica. Por supuesto. Porque entiendo además que es, por así decirlo, realmente vuestro producto diferenciador, ¿no? Sí. O por lo menos vuestro producto más extendido, ¿no? No, y el documento que hoy pues está teniendo mayor inquietud dentro de las empresas. En concreto, digamos, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Ofrecéis servicios, ofrecéis productos, ofrecéis ambas cosas? Ofrecemos ambas cosas, es decir, tenemos soluciones para intercambiar facturas electrónicas, pero lo que también estamos intentando es aprovechar la experiencia de poner en marcha pues una gran multitud ya de proyectos de factura electrónica para poder asesorar a una empresa cómo llevar a cabo un proyecto de este tipo con plenas garantías de éxito. ¿Qué productos tenéis concretamente? Tenemos soluciones para envío de facturas electrónicas amoldados y adecuados a las necesidades tanto de grandes empresas como de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, tenemos desde software local que una empresa puede instalarse en sus centros de procesador de datos y en sus máquinas para enviar y recibir facturas electrónicas, como soluciones pues más sencillas de utilizar, en modo SP, por Internet, en donde no es necesario ni hacer inversiones en máquinas ni en tecnología, simplemente se usa una solución que ya está en producción para enviar y o recibir facturas electrónicas. En un principio nuestros oyentes podrían pensar que el único software que hace falta para emitir facturas electrónicas certificadas por la administración en este caso, sí, es precisamente un software de certificación. ¿Esto es así o no? Es decir, cuando hablamos de productos pensados para factura electrónica, pensamos quizá más, no solo en productos de certificación, sino productos también de extracción de la información de los aplicativos empresariales. Claro, efectivamente, es decir, cuando hablamos y pensamos solo en soluciones de certificación, pues es una parte de los elementos que una empresa necesita para enviar facturas electrónicas. Es decir, lo primero que necesita, según la normativa, es tener un certificado que le garantice que esa empresa es ella y no otra. Esa es la misión que cumplen los certificados electrónicos. Viene a ser como el DNI digital o el DNI de cada una de las personas físicas o morales. Entonces, en este caso, una empresa para poder enviar factura electrónica, lo primero que necesita tener es un certificado. A partir de ese certificado necesita tener un dispositivo de creación de firma electrónica, evidentemente basada en ese certificado. Y ahí ya estamos hablando de un software que coja un documento, que lea los datos de un certificado y realice el proceso de firma, que es un acto, ¿no? Es un proceso de firmar. Y ahí estaríamos empezando a tener una solución que me permita a mí enviar facturas electrónicas, pero además hace falta más funcionalidad según recoge la normativa, como es poder guardar las facturas, como es poder tener acceso online a las facturas, como es poder tener y poder comprobar la validez de los certificados y poder comprobar también la validez de una firma electrónica, pues los años que es necesaria tener almacenada en nuestros sistemas. Estamos hablando también de soluciones para la recepción masiva de facturas. Sí, por supuesto. Es decir, ese ha sido uno de los primeros. Por ejemplo, perdona. Hay empresas cuyo objetivo no es enviar facturas, sino pedir a sus proveedores que le envíen la factura electrónica. Uno de los
primeros ahorros que se obtienen con el uso de la factura electrónica es el de automatizar todos los procesos de mecanización de la información que viene en facturas. Entonces, empresas que tienen un gran número de facturas recibidas todos los meses, su principal interés no es enviar facturas, sino su principal interés es pedir a sus proveedores que le envíen la factura electrónica. Los ahorros son altísimos en ese caso. Estamos hablando entonces también, supongo, de portales o de la posibilidad quizá de hacer portales para proveedores, o estamos hablando también de otro tipo de soluciones. Sí, nosotros no apostamos tanto por portales privativos de soluciones en donde una empresa le pide a sus proveedores que envíe la factura electrónica y le obliguen a ir a una solución determinada que solamente le sirve para ellos, sino que los proyectos que estamos poniendo en marcha con nuestros clientes, cuando hablamos de proyectos con respecto a sus proveedores, lo que intentamos dar a ambos es una solución estándar para que a ese proveedor no solamente le sirva la solución para enviar la factura a ese gran cliente que le ha pedido la factura electrónica, sino que ya tenga una solución para enviar facturas electrónicas a todos sus clientes. De esta forma también optimizamos el proceso de puesta en marcha de proyectos de facturas electrónicas con los proveedores. Es decir, no creemos en proyectos en donde una empresa le pida y le obliga a sus proveedores a ir a un determinado portal a introducir los datos de una factura electrónica, puesto que solamente servirá ese proyecto para ese caso, para ese gran cliente, sino lo que ponemos en marcha pues son soluciones que tanto a unos y a otros les sirven para enviar y o recibir facturas electrónicas de cualquier empresa. Cuando hablamos de factura electrónica, ¿estamos hablando siempre de un documento legible por un humano o también podemos hablar simplemente de datos que sirven a las máquinas para entenderse entre ellas? Cuando hablamos de factura electrónica, pues nos estamos tratando de referir a lo que la normativa llama factura telemática y donde está bien recogida la normativa para poder decir que una factura es una factura telemática con validez fiscal. En ese momento ahí no se recoge que la información debe estar en un formato, digamos, entendible por el ojo humano, ¿no? Pero sí que se recoge que aunque si no es así, si se están utilizando formatos propietarios o formatos cifrados o encriptados o más difícil de entender, debe de poder visualizarse la factura en un modo legible. ¿Por un inspector? Sí, debe de, ¿no? Sí, por un inspector, evidentemente. Es decir, bueno, usted me puede decir que la factura la ha recibido en unos formatos que se han inventado, no importa, pero yo debo de poder saber interpretar eso y me debe de mostrar los datos de la información de una forma clara. Yo creo que ahora mismo, al menos en la situación en la que nos encontramos ahora, la factura electrónica es más una cuestión de legislación, ¿no? Yo tengo entendido, por una parte, que la legislación española, y esto me gustaría que usted me lo corroborara, sí. La legislación española es una de las más avanzadas en materia de factura electrónica de Europa, bueno, del mundo civilizado, por así decirlo. Esto, por una parte, quisiera que me lo corroborara, y por otra parte, realmente, porque, bueno, yo al menos cada vez que oigo a un experto en factura electrónica, al final llego a una conclusión, es que realmente, hoy por hoy, todavía no es posible obligar a alguien a recibir una factura electrónica, ¿no? De forma legal. Estas dos cosas me gustaría que me las explicara un poco. Sí, bueno, sí es cierto que la legislación española es una de las más avanzadas, es una de las primeras que empezó a aplicar la directiva europea que obligaba a todos los países miembros a poner en marcha sistemas de factura electrónica basadas en firma electrónica avanzada. Tanto es así que puso en marcha la factura electrónica en España, se puso en marcha aproximadamente 10 meses antes de su obligado cumplimiento en todos los países miembros. Eso ha permitido que España sea hoy pionera en el uso de la factura electrónica basada en firma electrónica avanzada. Okay. ¿La legislación cómo está al respecto? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es la legislación que existe? ¿Existe alguna ley o algún decreto al que nuestros clientes puedan acudir? ¿Está en vistas, como creo, alguna actualización legislativa importante en esta materia? Sí, bueno, hoy está publicada toda la normativa que permite enviar factura electrónica basada en firma electrónica avanzada. Esto es posible desde el año 2003 y por lo tanto la normativa que regula esto pues es la Orden de Hacienda 3134 del año 2002, la resolución de febrero de 2003 que permitía aplicar esta Orden de Hacienda que posibilitaba el uso de
la remisión de facturas por medios telemáticos, y después la última modificación del Real Decreto 1496 del 2003, en donde se modificaba el reglamento de facturación e IVA. Todas estas normativas, más las que corresponden a firma electrónica, son las que regulan el uso de la factura telemática. Son muchas, son varias, hay que entenderlas, hay que leerlas, pero son las que rigen cómo debe utilizarse una factura para que sea considerada factura telemática por la agencia tributaria. O sea que entiendo que en breve podremos ver pues que empresas como Telefónica o Vodafone emitan las facturas de forma electrónica exclusivamente. Sí, hay empresas que publican y dicen que desean enviar factura telemática. Con respecto a lo que preguntaba antes, si era obligatorio, pues no, hoy no es obligatorio el uso de la factura telemática, aunque hay pues algunas noticias al respecto en donde la propia administración está planteándose el uso obligatorio de la factura electrónica en aquellos contratos con la administración. Es decir, estamos hablando de que será obligatorio el uso de factura electrónica, así lo ha anunciado, para los proveedores de la administración pública. Sin embargo, a nivel privado, cada empresa puede optar por los mecanismos que crea convenientes en las relaciones con sus clientes. Y ahí nos gustaría ponernos a nosotros, SERES, como ejemplo, en donde ya desde finales del año 2003 comunicamos a todos nuestros clientes que nosotros, como proveedores de solución de factura electrónica, y también con la intención de impulsar los mecanismos de facturación electrónica, comunicamos que ya íbamos a dejar de enviar factura en papel a los clientes. Ajá. A todos nuestros clientes. Y así se lo hicimos llegar con una notificación por escrito diciéndoles que le dábamos a ellos un sistema que además no tenía coste para ellos y que les permitiría recibir la factura de SERES, en formato electrónico. Lo hicimos con la intención de promocionar los sistemas, de darles a nuestros clientes una solución que les permita recibir factura electrónica, y también para ser pues uno de los primeros testeadores de nuestros propios sistemas. Es decir, nosotros creemos que para poder garantizar y afirmar aquello que decimos y afirmamos, tenemos que haberlo probado primero. Y así lo decidimos, pusimos en marcha y comunicamos a todos nuestros clientes que nosotros no deseamos enviar factura en papel, enviamos toda esa factura electrónica, teniendo además la posibilidad al receptor de guardar bien la factura electrónica o bien el formato en papel que la agencia tributaria permite dentro de la normativa y que también lo poníamos a su disposición. Con eso hemos conseguido, pues hoy ya prácticamente el 96% de nuestros clientes que reciben la factura electrónica. Actualmente, ¿qué tipo de empresa o para qué tipo de empresa o de administración pública están trabajando ustedes? O sea, sobre todo me refiero tanto a nivel sectorial como a nivel de tamaño de empresa. ¿Es algo que solo le esté interesando ahora mismo a la gran empresa? Los líderes, los pioneros, los impulsores de los sistemas de facturación electrónica, evidentemente están siendo grandes empresas que envían muchos documentos o grandes empresas que reciben muchos documentos. Pero cuando hablamos de quién está usando el sistema, pues todo tipo de empresas, puesto que una gran empresa que envía factura a sus clientes o una gran empresa que pide a sus proveedores que le envíe la factura, se está encontrando que en el otro lado, bien sea cliente o bien sea proveedor, hay todo tipo de empresas. Grandes, pequeñas, medianas, microempresas e incluso autónomos. Entonces, ¿quiénes están utilizando el sistema? Pues por un lado, sí, grandes empresas, bien receptores o bien emisores, están haciendo la promoción del sistema, pero quien lo está utilizando son pues todo tipo de empresas, tanto grandes, pequeñas como medianas. Y a nivel sectorial, pues uno de los primeros que empezó a impulsar el uso de la factura electrónica fue la gran distribución, porque, entre otras cosas, ya estaba habituada al uso de documentos electrónicos, y de ahí a dar el paso a utilizar la factura con una firma electrónica, pues le costó muy poco, y por lo tanto fue uno de los grandes motores, uno de los grandes impulsores del uso de la factura electrónica en España. Pero a partir de ahí, pues el sector banca está también tomando posiciones en el sector de la factura electrónica, también el sector del automóvil, y pues un gran número de empresas, que podemos decir prácticamente de todos los sectores, que tienen la necesidad de optimizar sus flujos de intercambio de documentos, sus flujos de envío o recepción de facturas, por la necesidad de tratar de forma automática un gran número de documentos. Por ejemplo, en esa empresa de automóviles, que supongo
que ustedes tendrán, un proveedor de componentes del automóvil, supongo, una cosa así. Cuénteme brevemente, descríbame brevemente el proyecto que han realizado en materia de factura electrónica, es decir, en qué estado tipo puede encontrarse la infraestructura de una empresa de este tipo a la que ustedes llegan y les contratan para optimizar, supongo, todo el tema de factura electrónica. Sí, bueno, como trabajamos en los proyectos, pues cada empresa nos cuenta sus necesidades, analizamos con ellos cuáles son sus requisitos y tratamos de adecuarles un proyecto que, como decíamos casi al principio de la entrevista, les lleve a tener unas garantías de éxito en el proyecto. Bien el sector del automóvil, bien el sector de la distribución, bien el sector de banca, cada uno tiene unas necesidades muy particulares y como trabajamos pues es recoger sus necesidades y en base a las soluciones que tenemos las adecuamos, las personalizamos para que cumplan su misión. Bien puede ser para enviar facturas a sus clientes, bien puede ser, como es el caso, por ejemplo, para enviar facturas a su red de concesionarios donde tiene un trámite intenso de envío y de intercambio de documentos, de envío de facturas, como puede ser el caso de una empresa de automoción, o como puede ser el caso de banca que desean ofertar soluciones de factura electrónica a sus clientes, ¿no? O como puede ser el caso de un gran distribuidor que lo que quiere en este caso es pedirle a sus proveedores que envíen la factura electrónica y en este caso, por ejemplo, lo que le ponemos son diferentes soluciones para cada uno de sus proveedores para que cada cual se adecue a sus necesidades, tanto de infraestructura como de situación tecnológica como de seguridad, de tal forma que el proyecto, en este caso este último que estoy hablando, es de un gran distribuidor, pues pueda tener pues bastantes miles de sus proveedores, prácticamente el 97% de ellos, que le envíen la factura electrónica. Y como decía también antes, hay empresas de todo tipo, desde grandes multinacionales, proveedores de estos distribuidores, hasta pequeños autónomos que sirven una mercancía determinada a un centro comercial determinado. ¿Qué problemática técnica cuál es el tipo de problemática técnica que se suele encontrar en este tipo de proyectos, es decir, habitualmente? Supongo que tendrá mucho que ver con el tema de la integración. Sí, hay dos aspectos clave, uno es el tema de integración y el otro el de seguridad. Ambos son importantes. Y bueno, pues dependiendo de las necesidades de las empresas, hay quien por su número alto de volúmenes y para tratar de optimizar la mayor forma posible la automatización de los procesos, lo que hace es integrar la información que envía o que recibe con sus sistemas de facturación o con sus sistemas de contabilidad. Ahí es donde se obtiene el máximo beneficio de la factura electrónica, bien sea en emisión, bien sea en recepción. Pues tenemos algunos clientes que reciben una gran cantidad de facturas, lo tienen todo automatizado, integrado con sus sistemas de contabilidad, pero incluso el filtro que ponen para recibir facturas está tan optimizado, donde hay hasta, en el caso en concreto hay cerca de 200 controles, que cuando llega una factura lo chequean de tal forma que si pasa el control la factura está aceptada y si no automáticamente es rechazada y enviada al emisor una notificación indicándole el motivo, lo que ha permitido pues ahorrar un gran número de puestos de trabajo, de costes que dedican a otra actividad. Y ahí es donde estamos hablando que se sacan los mayores beneficios en el uso de la factura electrónica. Ajá. Normalmente los problemas, vamos a ver, ustedes son una pieza, por así decirlo, que está entre dos ERPs en un principio, ¿no? En la mayoría de las veces. Sí. ¿No? Es decir, supongo que, por así decirlo, uno de los principales labores que tendrán ustedes es la de entenderse bien tanto en la recepción como en la emisión con diversos sistemas de contabilidad o diversos sistemas ERP, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto ustedes cómo lo hacen? ¿Van certificándose para cada uno de los aplicativos que hay en el mercado, por ejemplo? Es una tarea difícil, ¿no? Ese es el otro punto, aparte de la seguridad, pues cuando hablamos de la integración es un asunto difícil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es trabajar con los ERPs de uno y trabajar con los ERPs de otros. Cuando hablamos de certificación, pues también incluso ahí es difícil, porque las salidas y entradas de los ERPs, en muchos de los casos hablamos de ERPs de altas prestaciones, las entradas y las salidas son abiertas, son configurables, es decir, no existe un patrón fijo y determinado. Entonces, aun incluso estando certificados, como estamos con varios de ellos, o como podemos estarlo, las necesidades de cada cliente son distintas y la generación y entrada de ficheros o de datos es distinta. Entonces, para cada uno de ellos, pues lo que hacemos,
es coger el patrón que más se acerque al formato que ellos tienen y a partir de ahí adecuarlo para que puedan personalizar sus entradas y sus salidas. O bien darle unos formatos de entrada y salida estándares para que ellos puedan desde su ERP personalizar y generar ese formato de entrada y salida. Es decir, tenemos layouts distintos para que una empresa pueda acomodarse a cada uno de esos formatos de entrada y salida, o si no, nosotros hacemos todo el trabajo de personalización para adecuarnos a los formatos que nos digan cada una de las empresas clientes nuestros. Sin que me diga el nombre, seguro que hay algún ERP o alguna marca concreta que cuando sus consultores escuchan que hay un proyecto con ERPs de este tipo, por así decirlo, se echan las manos a la cabeza o les entra un poquito el pánico. Otra vez uno de estos. ¿Es verdad que existen o no? Hay algunos de ellos. Unos más complicados que otros. Sí, no es porque sean más complicados, sino que la parametrización de estos formatos de entrada y salida pues depende de la instalación que se haya hecho en cada uno de ellos y depende de la que le haya dado cada uno de los clientes. Por lo tanto, puede ser compleja. También otras dificultades son pequeñitos software de ERP que tienen una entrada y salida estándar en donde no es posible personalizarlo, pero sin embargo cada uno tiene una versión distinta y hay 4 o 5 versiones por año. Con lo cual la integración es más compleja puesto que hay que saber y tratar de averiguar cuál es la versión, el modelo o las adecuaciones que hayan hecho que hacen que cambien los formatos de entrada y salida de ese ERP. Ustedes en principio son independientes de las plataformas. Eso es lo que aportamos y ese es un valor nuestro, es decir, que nuestros sistemas son independientes de la plataforma, lo que significa que son compatibles con todas las plataformas. El hecho de estar casada o poder estar casada con una o dos o tres o cuatro implicaría que dejaríamos fuera al resto. Nuestros sistemas son independientes de las plataformas, son independientes de los certificados que se utilicen para firmar las facturas electrónicas, son independientes de los software de comunicación, es decir, que tratamos de tener son una serie de servicios que puedan amoldarse a todos nuestros clientes. Vamos a ver, en tema de integración, que siempre como por así decirlo, un tema candente en materia de informática corporativa, hay una serie de siglas ahora mismo que vienen a la mente de todos y que no sé si a ustedes les facilitan la labor o por el contrario se la complican. Por ejemplo, SOA. Sí. ¿Qué le dice el concepto SOA? ¿Están ustedes trabajando en plataformas SOA o esto es muy de futuro? ¿Cree que esto puede ayudar a la integración con herramientas ERP o no tiene nada que ver? Pues mire, ahora mismo tenemos 30.000 empresas que usan nuestros servicios. Todavía no ¿En tenemos... España o...? No, están repartidas en 19 países. Vale. Y de momento, hoy no tenemos ninguna petición de nadie que quiera interfazar por SOA. Lo que no significa que efectivamente sea una posible solución para las necesidades de integración de las empresas. Que lo que nosotros notamos es que los estándares, los procesos de integración, pues van apareciendo normativas, unas tienen más éxito, otras tienen menos éxito, pero lo que sí notamos que todas conviven. No hay, o hasta ahora, pues en los 16 años que llevamos prestando este tipo de servicios y de integración de datos, no ha habido una normativa que haya sido tan extendida como para suplantar a las anteriores. Es decir, empresas que hace 16 años pusieron en marcha sistemas en EDIFAT, hoy siguen usándolas. Y flujos que había en EDIFAT, no hemos sido capaces de que ninguno de ellos lo sustituya por XML, por ejemplo. Ahora, sin embargo, cuando tienen que poner en marcha un flujo nuevo, lo ponen en XML, pero siguen manteniendo aquellos que tienen EDIFAT, porque el trabajo de integración, pues como estamos hablando, es costoso. Por lo tanto, la pragmática realidad de las empresas es que una vez que está algo puesto en marcha y funciona, pues no lo toques. Si tenemos que poner algo en marcha, probaremos con algo nuevo, pero ¿para qué cambiar lo que ya funciona? Ese es el pensamiento de nuestros clientes, es el pensamiento de las empresas. Si tengo que poner algo en marcha nuevo, pues trataré de aplicar la tecnología que en ese momento exista, pero si no me aporta nada el cambiar un estándar por otro, lo único que voy a tener son problemas, lo único que voy a tener son costes, pues aquel no lo toca. Y que nos estamos encontrando con una realidad que es que pues hay empresas que envían en EDI desde hace 6 años y siguen enviando en EDI. Eso no quiere decirse que hoy también estén enviando y recibiendo
en XML con diferentes formatos de XML, o que estén empezando a plantearse diferentes otros métodos alternativos de integración, como puedan ser SOA, pero van avanzando y van uniendo lo que ya tenían con las nuevas tecnologías. Que llegará un momento que se cambie, evidentemente, pero vendrá dado por las necesidades propias de una empresa de evolución tecnológica o de evolución de plataforma, no porque un estándar per se se imponga a otro. Entiendo entonces que ahora mismo, por lo que está diciendo, el pilar fundamental en los interfaces de integración para ustedes es el XML. Nosotros, cuando pensamos en soluciones por Internet, evidentemente pensamos en XML, lo que no significa que haya otros estándares, que haya otros formatos de envío y de recepción de documentos, pero nosotros, evidentemente, cuando hablamos de Internet, hablamos en XML. En la parte de certificación, en la parte de seguridad, ahora mismo, ¿cómo están resolviendo el asunto? Es decir, ustedes están, supongo, están certificados por la fábrica de moneda y timbre. Todo esto, ¿cómo va el tema de la certificación? ¿Cómo lo están resolviendo? Es decir, cuando hablamos de certificación hablamos de autoridades de certificación, supongo. Sí, con autoridades de certificación. Es decir, sí. Toda la parte de seguridad, eso que he explicado anteriormente, poder demostrar o sí. poder demostrar que un sistema pueda demostrar o pueda estar certificado para ratificar que alguien que firma una factura o que hace una factura es el que dice que es. Sí. Sí, bueno, todo el proceso de firma y de seguridad está basado, como hemos hablado durante esta entrevista, en un certificado emitido por una autoridad de certificación de las que son reconocidas por la agencia tributaria como válidas para enviar factura telemática. Nuestros sistemas lo que hacen es que pueden utilizarse con el certificado, bien sea de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, bien sea cualquier otra autoridad de certificación de las que la agencia tributaria reconoce. A partir de ahí, lo que hemos desarrollado es un software seguro de creación de firma basado en este certificado que aplica a una factura la firma electrónica avanzada. Y hemos creado y desarrollado además todo el software necesario para poder validar la integridad de la información y la autenticidad del emisor, que son los dos requisitos básicos e imprescindibles para poder generar una factura telemática. ¿Tienen ustedes algún tipo de acuerdo con Oracle a nivel de partnership? Sí, somos partner de Oracle y decidimos que esa era una buena opción, puesto que hablamos de factura telemática, y sabemos que nuestros clientes tienen la obligación de guardar la factura al menos 5 años. Cuando hablamos de guardar datos electrónicos durante bastante tiempo, y cuando hablamos de guardar un alto volumen de datos, tuvimos que plantearnos dónde los guardábamos, qué solución aportábamos a nuestros clientes para que fuera fiable y para que fuera robusta. Optamos como gran base de almacenamiento Oracle para nuestros servicios, y por lo tanto creímos necesario llegar a un acuerdo con Oracle que nos permitiera desarrollar al máximo las capacidades de almacenamiento y de optimización de la base de datos con su herramienta. ¿Cuántos clientes tiene ahora mismo en España? En España, pues tendríamos que verlo. La verdad y la realidad es que los clientes están distribuidos prácticamente por Europa y también en México. Es difícil de identificar en la medida que las empresas cada vez se sabe menos dónde están. Pueden tener la razón social en un sitio, los centros de proceso de datos en otro país distinto y la persona que toma la decisión en otro lugar. Seguro que su cuenta de resultados es más tangible. Espero que sí. Estoy obligado a ello, además. Aquí en España estamos prestando servicio aproximadamente a 10.000 empresas. Y digo aproximadamente porque, tenemos también clientes y empresas que están recibiendo factura electrónica de emisores nuestros, pero que están recibiendo factura electrónica en Bélgica, en Chequia, en Alemania, en Dinamarca, en Francia, en Gibraltar, en Luxemburgo, en Países Bajos, es decir, en Polonia. Por eso decimos que están distribuidas, y desde aquí prestamos servicio a nuestros clientes y a los clientes y a los proveedores de nuestros clientes. ¿Cuánta gente está trabajando ahora mismo en SERES España?
En Grupo Seres hoy está formado por 100 personas, de las cuales aproximadamente la mitad están aquí en España. Tenemos oficinas en Barcelona, en Madrid y también tenemos personal en Bilbao. O sea que son unas 50 personas trabajando en España. Sí, solamente en el Grupo Seres. ¿Podría decirme alguna referencia significativa en España? Pues sí, podríamos decir referencias. ¿Qué han hecho allí? ¿Perdón? Y un poquito que nos explicara qué es lo que han hecho. Sí, bueno, pues tenemos proyectos de intercambio de documentos y factura electrónica con bastantes de las principales empresas presentes en España. Por ejemplo, Carrefour, por ejemplo, Nestlé, por ejemplo, Danone, por ejemplo, Mitsubishi, o SDF, Novartis, Repsol, Toys R Us, Coca-Cola. Bueno, son grandes empresas de diferentes sectores. ¿Significa esto que todas estas empresas tienen un alto porcentaje de facturación electrónica? Sí, es así. Por ejemplo, Carrefour comunica, y así lo informa, que tiene prácticamente el 90% de las facturas que recibe ya en formato electrónico de sus proveedores de consumo, con lo cual la optimización de costes que ha tenido es enorme. ¿Y este proyecto lo han hecho ustedes, Carrefour, aquí en España? Sí, es decir, nosotros le hemos puesto a Carrefour unos sistemas para recibir facturas electrónicas y para enviar documentos electrónicos. Por ejemplo, Carrefour gestiona a través de nuestros sistemas el envío de todos los pedidos que hacen todos los hiper y tiendas en España, pero no solamente en formato electrónico, también por fax. Es decir, bueno, pues tiene una plataforma para enviar y recibir documentos electrónicos, pedidos, facturas, albaranes, información comercial, órdenes de movimiento de mercancía. O sea que ahí van no solo facturas, sino van órdenes de compra, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Y la generación de albaranes por parte de los proveedores. Eso es. Sí, entonces, o sea, no la digitalización, sino la generación digitalia. Efectivamente, es decir, toda esta información, igual que pasa con la factura, ya está digitalizada, tanto en el software de facturación del emisor, como a su vez va a estar digitalizada en los procesos de contabilidad de la empresa que recibe los documentos. Entonces, lo que proporcionamos son soluciones para que no tengan que pasarse a formato papel, sino que fluyan de unos sistemas a otros por vías de comunicaciones seguras y que además permitan la integración. Para eso somos un tercero de confianza entre todas las empresas, de tal forma que garantizamos las conexiones, damos un soporte fiable a esas comunicaciones para que tengan una alta disponibilidad y a la vez propiciamos y proponemos la integración de los datos en los diferentes sistemas ORPs de cada una de las empresas. Lo de los albaranes no me lo creo, que sea digital todo. Todos los albaranes que Pues créaselo porque es cierto. Los albaranes que recibe Carrefour. Es decir, lo que tenemos son herramientas que además, bien porque desde el RP del proveedor pueda generar el albarán, o bien le damos al proveedor una herramienta que a partir de una orden de compra que ha sido enviada por Carrefour puede generar el albarán. De tal forma que, bien porque lo tenga totalmente integrado, bien por las herramientas que le damos nosotros, le permite de forma fácil, de forma sencilla, generar un albarán hablamos de Carrefour, como podemos hablar cualquier otro distribuidor. Y pueden enviar albarán y una vez que reciba albarán enviar después la factura a partir del albarán. O sea, que les auguro digamos, sabe usted que hay una gran parte de un sector que nosotros también tocamos mucho, que es el sector del ECM, del Enterprise Content Management, que en el fondo tiene todo bastante que ver, ¿no? Nosotros hemos creído oportuno integrarlo dentro del portal de ERP Spain, pero antes la sección factura electrónica estaba dentro de ECM Spain, ¿no? Y en ECM hay pues muchas empresas, pues Dicons o incluso Fujitsu y otras muchas, que digamos tienen una de sus razones de ser la digitalización precisamente de facturas, ¿no? Que vienen en papel. Supongo que en el momento que ustedes crezcan más, ellos tendrán que dedicarse a otra cosa. O ser socios comerciales. Sí, no, es algo que efectivamente lo que se puede decir es que es para mañana, lleva su tiempo, es un tiempo de expansión, pero la velocidad que está creciendo es alta, ¿no? Y es cierto que en un futuro pues la factura electrónica será el único medio para enviar facturas. Yo estoy muy convencido y lo digo pues con algo que creo que se entiende fácilmente. Yo creo que dentro de unos años, no sé si serán 5 o 7 años,
habrá personas que no comprenderán, como hoy, en el año 2007, si el emisor tiene los datos ya digitalizados en su ERP y el receptor también los desea tener digitalizados en su ERP, estemos utilizando papeles para comunicar datos que están ya en formato electrónico. Está claro. Hoy nos parece algo normal. Yo creo que dentro de 5 o 7 años las personas que ocupen puestos de responsabilidad en las empresas se preguntarán cómo éramos capaces de hacerlo, cuando además teníamos Internet. Estamos hablando de eso, es decir, el emisor tiene los datos en formato electrónico, tiene que hacer un proceso para generarlos en formato papel, tiene que además contratar un servicio para enviarlos vía postal. Y el receptor tiene que manipular esos datos que reciben en formato postal, tiene que mecanizar la información para al final volverla a tener en formato electrónico. Cuando tenemos Internet y digamos estamos conectados por Internet, es decir, es algo que realmente llama la atención. Hoy puede ser, pero estoy convencido de que dentro de si son 5, 6, 7, 8 años, mucho más. O sea que usted prevé casi un apagón, digamos, de papel en la materia de factura electrónica, para dentro de unos 7 años aproximadamente, ¿no? Sí. Podría ser una cifra. Podría ser una cifra y además siendo conscientes del impulso que la administración desea dar al uso de la factura electrónica. Claro. Estamos hablando ya de que, bueno, es conocido que ya desde el final del año pasado la agencia tributaria y la administración empezó a introducir, cuando hablaba de factura electrónica, la palabra de obligatoriedad. Eso va a dar un impulso enorme al uso de la factura electrónica. Pero bueno, no porque sea obligatorio, sino porque además es algo en donde no notamos que haya marcha atrás. Es decir, de las empresas que están hoy enviando factura electrónica, ninguna ha dicho, oye, esto no me convence, voy a dejarlo. Eso es un síntoma inequívoco de que no va a haber vuelta atrás. Y cada empresa que envía factura electrónica a sus clientes lo que está haciendo es multiplicar la llegada de la factura electrónica. ¿Tiene usted servicios SP? Vamos terminando ya. Sí. ¿Tiene servicios SP que supongo que estará muy enfocado a pyme o pequeña empresa? Sí, no, y ya no solo pyme y pequeña empresa, sino también gran empresa, en donde les es más cómodo tener un servicio SP, que no tienen que comprar hardware, que no tienen que comprar licencias, que no tienen que invertir en seguridad, que no tienen que tener personal altamente cualificado para la administración de estos equipos. Les es más cómodo pagar una cuota mensual por el pago por el uso de los servicios que tener que hacer toda esta serie de inversiones. Es decir, sí que estamos notando, incluso en nuestros grandes clientes, un paso adelante en decir, hombre, a mí me sale más barato tener servicios ASP que comprar máquinas, licencias, pagar los mantenimientos de las máquinas, de las licencias, las comunicaciones, y lo que es más costoso todavía, tener personal especializado que se encargue del mantenimiento de estos equipos. Entonces tenemos servicios ASP, sí que nacieron con la idea de dar soluciones económicas a pequeñas empresas y microempresas, pero que han ido evolucionando hacia arriba de tal forma que hoy están prestando servicio también a grandes empresas que prefieren pagar una cuota fija al mes y estar preocupados del servicio, del mantenimiento, de la seguridad, de las comunicaciones, que tener que invertir en máquinas y licencias. En materia de software tradicional, ¿cuál considera su principal competencia? A nivel de productos y servicios en España ahora mismo. ¿Sobre factura electrónica? Sí. Dos nombres. Permítame que no le dé dos nombres. ¿Fabricantes de software o empresas de servicios serían los competidores suyos? Empresas, para situar a la gente en lo que son ustedes. Hay dos tipos estamos notando, es decir, que hay dos tipos diferenciados y catalogados de empresas que están empezando a ser competidores nuestros. Por un lado, grandes empresas de servicios, que lo que buscan es seguir teniendo un discurso que les ayude a vender pues todo tipo de servicios que prestan y que buscan pues la oportunidad, la rentabilidad del discurso, y que sin embargo ofrecen muchas dudas en proyectos de largo recorrido. Es decir, lo que buscan es estar ahí porque ahora se habla de factura electrónica, pues ellos tienen que estar. Y por otro lado sí que también notamos que están apareciendo empresas que hoy ofertan soluciones de factura electrónica, que notamos que están tratando de aprovechar pues una posible gran demanda para construir un proyecto empresarial que nosotros llamamos financiero. Es decir, pues iniciar una actividad, hacerla crecer y luego intentar rentabilizarla lo antes posible. Es decir, el modelo burbuja Internet. Si aquí se prevé un gran crecimiento, voy a poner en marcha mis sistemas, voy a intentar hacerlos crecer y luego voy a intentar rentabilizarlos.
lo antes posible. Entonces, sí que de un lado y de otro estamos notando pues que están apareciendo empresas que ofrecen ese tipo de servicios. Intentamos prevenir a nuestros clientes de que se fijen a la hora de elegir su proveedor para factura electrónica, de que haya tenido largo recorrido y que prevean que tenga largo recorrido. Nosotros, como empresa de la Post, a la que pertenecemos, pues somos una empresa que llevamos prestando servicio 16 años y seguiremos prestando servicio durante esos 16 años. No es un proyecto industrial, ni somos una empresa de servicios de consultoría especializada que lo que pretende es utilizar este discurso para seguir vendiendo sus servicios y estar, pues, lo que llamamos en la cresta de la ola. ¿Ustedes pertenecen a la Post? Sí, Ceres es una empresa que pertenece a la Post, que es el servicio de correos de Francia. Y estamos aquí, o la Post creó Ceres, con la intención, bueno, pues de ir canalizando pues ese flujo que se pierde de correos tradicionales en formato papel a formato electrónico. O lo que es lo mismo, seguir prestando el mismo servicio de la Post, pero en este caso en soporte electrónico. Claro. Una última cuestión, por así decirlo, conceptual. Ustedes, yo creo que son una mezcla a nivel técnico de lo que se ha llamado en alguna ocasión output management, también un poquito de input management, todo lo que es las empresas especializadas en un principio en la digitalización, pero luego al final en la integración de unos datos que vienen del exterior con los sistemas internos. Sí. Y también evidentemente tiene mucho de integración, ¿no? De integración de datos, de integración de sistemas. Sí. ¿Dónde se colocarían conceptualmente? Le digo porque a nosotros también nos sirve para saber dónde colocarlo en nuestros portales, ¿no? Nosotros tenemos portales de RP, tenemos portales de Business Intelligence, tenemos portales de gestión documental, tenemos secciones dentro de los portales de gestión documental de output management, de input management. Hemos elegido ponerles en RP. ¿Dónde se situaría usted? Más quizás en la gestión documental. Es decir, quizá nuestra actividad está más relacionada, pues no tanto como un RP, como decía antes, puesto que somos independientes de cualquier RP, y sí en la gestión documental, pues, y lo digo tal cual como tenemos establecido, ¿no? como misión por parte de nuestro accionista mayoritario, la Post, es la de proporcionar servicios para el trasiego de documentos. Claro. Del trasiego y la integración de esos documentos son los dos servicios básicos. Es decir, proporcionamos un gran abanico de canales de comunicaciones, porque cuando hablamos de Internet, no lo hemos mencionado, lo hablamos como si fuera pues todo, pero bueno, Internet es, podríamos decir, una carretera, pero sobre la carretera hay que poner vehículos que lleven la información, claro. Vehículos además que sean seguros. Si nosotros lo que proporcionamos a nuestros clientes pues es un abanico enorme de posibilidades de comunicación para que además puedan enviar y recibir la factura conforme a las necesidades de sus clientes o de sus proveedores. Es decir, no solamente enviar factura electrónica, escoger un documento, firmarlo y enviarlo por mail, sino quien quiere recibirlo por FTP, quien quiere recibirlo por comunicaciones seguras, quien quiere recibirlo por AS2, quien quiere recibirlo pues por redes de intercambio ya especializadas, quien quiere enviarlo y recibirlo en formatos especializados, quien además desea recibir, además de la factura, un fichero que le facilite la integración de esa información en su sistema de contabilidad. Es decir, nosotros entonces lo que estamos proporcionando son soluciones para la gestión de los documentos. Nacimos ahí como soluciones que permitían integrar la información en los diferentes ERPs. Aportamos después nuestra experiencia en comunicaciones para empezar a crear y construir soluciones de comunicaciones abiertas y flexibles, y lo que hoy proporcionamos pues es un abanico de posibilidades para que las empresas envíen y reciban documentos electrónicos, es decir, lo que serían los correos electrónicos. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por tu atención, por habernos dedicado este tiempo, y espero que en unos meses podamos entrevistarte otra vez y nos cuentes alguna novedad, sobre todo en el ámbito legislativo y por parte de la Administración española, que creo que es donde puede haber más noticias. Pues con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.